Ok, va. Me confundí con mi hora. Pensé que iba de las 8 a las 9 y son las 9 a las 10 mi clase. All right. Entonces vamos a seguir entonces a mirar la parte bíblica, observaciones básicas y generales en Génesis para una filosofía de ecología cristiana. Primero, lo que vimos antes, todo creado con propósito y diseño, ¿verdad? Como dijo Walter. Y ese propósito y diseño es interrelacionado. Vemos, por ejemplo, puse en cita de pie, que cuando vemos en el día 4 que la luna y el sol fueron hechos para estaciones y días y meses, no solo las marcan, pero las causan. ¿Ok? Tenemos meses por la órbita del Sol, del planeta alrededor del Sol. Tenemos día por la rotación de la Tierra. Tenemos mareas por la atracción de gravedad de la Luna y el Sol. Entonces, no solo son marcadores y señales, son causas de lo que están marcando. Entonces es una máquina, si quieres ponerla así, interrelacionada. Todo con su propósito. Los animales fueron creados de acuerdo a su género, una cosa que hoy en día estamos tratando de alterar, y lo alteramos porque no lo creemos como sociedad, porque la sociedad cree que todo fue hecho, todo evolucionó de un solo recurso original, un solo animal o planta o organismo original. Entonces, si de ahí vinieron, así podemos seguir trabajando con ellos. La Biblia nos habla de que los géneros fueron hechos por Dios. Y ahora también estamos hablando de géneros sexuales, ¿verdad? Que el mundo se está tratando de deshacer de esos. Las noticias que salieron, no sé si los han oído, sobre esta persona que está concursando en el Miss Universo. ¿Han oído? ¿Es gay? Sí, no es gay, es transgénero. Era hombre, Y se operó. se tuvo la operación y le dan, los que están, apuesta el hombre sobre todas las cosas y están apostando y es la favorita para ganar este año el Miss Universo. Ahora pueden buscar su foto en Google y sí, no sé si decirle bonito o bonita, pero sí. Pero la manzana lo delata, ¿no? No, también eso se les quita. Pero de veras, ahora, qué triste para las feministas, ¿ok? Que han tratado de decir por tanto tiempo que las mujeres pueden hacer todo lo que el hombre puede, y ahora la mujer más bella del mundo va a ser un hombre. Piensen de la ironía de eso. Es un golpe bajo, ¿no? ¿Eh? Es un golpe bajo, donde ya no tiene nada abajo para golpearle. Pero es que ya no es un hombre. Usted está suponiendo. Pero biológica, en su ADN es un hombre. Se ha cortado y tuvo cirugía y se le están poniendo hormonas, pero biológicamente es un hombre que es ahora la mujer más bella del planeta. Sigue siendo hombre. Sigue siendo hombre. Oye, como aquel señor que llegó al médico y el médico le dice, mire señor, déjeme decirle, y era un transgénero, y enojado le dice, señora, por favor. Dijo, bueno señora, tiene cáncer de próstata. Por más transgénero como quiera hombre. Esa es buena cosa. Esa me tengo que acordar de esa. Esa está buena. Ok, la bendición cultural o el mandato cultural, el humano es único, creado en la imagen de Dios, no hay igualdad entre especies. Al humano se le da dominio sobre todas las otras criaturas, Génesis 1:26. El dominio incluye labrar, eso es cultivar, y guardar la tierra, Génesis 2:15. El dominio es sojuzgar, eso es, la palabra significa causar a someterse por fuerza. ¿Ok? Lo que nos dice Génesis antes de la caída es que vamos a tener en el mandato cultural
que forzar el mundo a seguir la dirección que nosotros queremos. Dejado a la naturaleza, las plantas no se plantan en hileras. ¿Ok? Dejado a la naturaleza, las plantas se plantan donde quiera. Dejado a la naturaleza, no se plantan puro trigo y esto hubiera sido igual antes o después de la caída. El viento todavía traería semillas ajenas a tu rancho donde estás plantando tu maíz, fuera pecador el hombre o no. Entonces, todo lo que se habla, cuando estás hablando de cultivar, estás hablando de forzar la naturaleza en una dirección donde no va por sí misma. Eso es implícito en la dirección del mandato cultural. Aún sin la caída del hombre hubiera sido igual todo eso. La bendición incluye gran número de humanos, un mandamiento que se repite después de la caída, Génesis 9:1, y nunca ha sido abrogado. Hoy en día tenemos mucha gente diciendo los humanos ya no deben reproducir. Dos presuposiciones que eso nos enseña. Uno, que no creen que en el mandato cultural. Y segundo, que creen que el mundo va a acabar, si se siguen poblando, va a acabar muerta por sobrepoblación, como lo que decía Malthus y otros en el tiempo pasado. Pero la verdad es que bíblicamente nosotros sabemos cómo el mundo va a acabar. Dios sabe cuándo, nosotros sabemos por lo menos en su escena grande cómo. Hay diferencias, yo oí al Dr. Smith hablando de diferencias entre el postmilenista y el dispensacionalista. Hay diferencias entre cómo va a llegar a ese punto, pero todos creemos que Dios va a acabar el mundo cuando Dios lo quiere acabar y que no va a acabar en una forma no indicada por Dios. Entonces yo puedo seguir guardando el mandato cultural en multiplicar, sin temor de que yo soy responsable al final de cuentas por la destrucción de la tierra. ¿Okay? Nunca ha sido abrogado eso. Muchos cristianos hoy en día están diciendo, quieren ser responsables y no tener hijos. Yo no veo en el matrimonio ninguna presuposición que a mí me dice que yo debo entrar al matrimonio ya diciendo no quiero tener hijos. Ahora, ¿cuántos y cuándo? Quizá haya debate. Pero entrar a una relación matrimonial cuando fue diseñada para multiplicación, nos dice Génesis, nos dice Malaquías, ¿verdad? 2:15. Los hice uno porque quiero una simiente para Dios. Entonces, no podemos nosotros como cristianos comprar la idea moderna que dice que es bueno que el cristiano por principio entre en un matrimonio, pero con la decisión al principio de no tener hijos. Ahora, en un mundo caído va a haber cristianos que no pueden. Hay problemas físicos. El pecado. El pecado es la causa de la razón que no podemos, en general. Pero hay problemas físicos y así. Entonces nosotros tenemos que figurar eso y decir a nuestras personas en nuestras iglesias, si estamos aconsejando matrimonios, preguntarles siempre, ¿planean tener hijos? Si dicen que no, instruirles. La Biblia no habla de esa manera, ¿verdad? El matrimonio debe ser, hasta si se le permite, si las condiciones físicas permiten, debe ser fructífero. Fue una de las razones por las cuales se creó. Y eso es, aún después de la caída se repitió a Noé. Jardín o huerto, no tierra salvaje, es la meta. Okay, ese es Génesis 2:8. En toda la escritura, el desierto, la tierra salvaje, representa el estado de la tierra fuera de la bendición de Dios. Es un símbolo constante. The wilderness, sí. Es el lugar donde mora, aún en la tentación de Cristo, mora la serpiente, mora Satanás.
es la región infructífera, el lugar donde Cristo ayuna por 40 días, el lugar donde Dios tiene por milagro que dar comida o se muere. Y hoy en día es el estado que más y más gente dice, así debe ser la tierra, puro estado salvaje. Pero eso es una idolatrización de el desierto. El cultivar indica dirigir el crecimiento y determinar los usos de los recursos a su disposición. Hello, Kevin. Can I call you in a bit? I'm in class. All right. Ahora, para hablar de esto y vivir esto enfrente del mundo, tú vas a entrar en mucho argumento, porque mira que todo lo que pensamos viene al punto opuesto de lo que están mirando el mundo. El estado final va más allá aún a una enorme ciudad. Cuando tú miras Apocalipsis 21 y 22, no ves el huerto. Ahora ves una ciudad con características del huerto. Está el árbol de la vida dando su fruto. Tiene ríos en medio de la ciudad, es como San Antonio, ¿verdad? Y quizá todo el resto de la nueva tierra tenga sus lugares naturales. Yo no sé, no nos habla. Nos dice que no hay mar, pero eso puede ser simbólico. El mar muchas veces es símbolo en la Biblia del caos. Entonces, quizá cuando diga no hay mar, sí, está hablando simplemente del hecho de que no hay caos. A mí me gustaría pensar así porque me encanta la playa y me gusta el mar. Pero la Biblia no nos... Eso es interpretación, puede uno venir a cualquier punto en ese. Si es simbólico, literal o los dos. Porque solamente porque una cosa es literal no significa que no es simbólico también, ¿verdad? Y ver la diferencia entre ellos es muy importante en cómo interpretar. Luego el nombrar de los animales, el primer trabajo científico dado al hombre. El nombrar requiere conocimiento de la cosa nombrada. El nombrar apunta uso de la cosa nombrada. Tú estás diciendo en el nombre también qué uso tiene. Implica poder y dominio sobre la cosa nombrada. Y el nombrar enseñó al hombre un hueco en la creación. En el caso de Génesis fue el hueco que no estaba a su lado. Pero eso es parte, cuando tú empiezas a categorizar cosas, puedes empezar a ver dónde quizá hay algo que no cabe, que hay un hueco. El nombrar es un trabajo científico muy importante que ha traído invenciones y descubrimientos. Cuando dicen, por ejemplo, tenemos materia, tenemos gravedad, nombraron esas cosas. Tratando de figurar por qué la gravedad es X, la materia es X, pero está expandiendo el universo más lentamente de lo que debería estar expandiendo. Entonces ahora están nombrando algo nuevo, la materia oscura, que no la saben ni mirar, no saben ni lo que es, pero dicen tiene que ser, porque si no, el resto de las leyes no caben. Entonces, el nombrar las cosas y decir lo que son, les enseñó un hueco en su conocimiento que ahora están tratando de llenar. Esa es una forma de lo que hace la ciencia. Entonces, ese hecho era una cosa muy importante que Dios le dio a Adán. Y Dios, como dije la última vez, se sometió a los nombres que Adán le dio. Dice, eso es lo que son. Ahora, él tenía sabiduría no caída, pero tuvo que someterse a eso. No tuvo que, Dios se sometió a eso. Ahora viene la caída, no discernir el propósito divino. Y eso es lo que pasa cuando uno cae. Es que uno tiene el mismo mandato, pero ya no determina desde el punto de vista direccional la idea de Dios. El árbol de la vida, sabiduría dirigida por Dios. Nos dice Proverbios capítulo 3 del 13 al 18, eso sobre la sabiduría. Y lo usa con ese ejemplo del árbol de la vida.
El árbol de la ciencia del bien y el mal es sabiduría, y lo puse en comillas porque de veras no es sabiduría, autodirigida, autónoma. Yo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo por mí mismo, sin que me lo revele el Creador. Ese es el problema humano, que yo como ser limitado creo que puedo desamarrar y separar todas las consecuencias del bien y el mal que van a pasar con el hecho que yo hago. La caja de Pandora. La caja de Pandora. Yo, vamos a decir, hay una mujer, ella dice, es bueno que yo aborte a mi niño. Y ese niño iba a descubrir la cura para el cáncer que después la mata. Entonces, nosotros no sabemos si yo tomo una vida o si dejo vivir una persona que no debería vivir. Hitler. Hitler, ok. Pero ¿qué de Hitler? Es interesante, hay muchos dicen, pues hubiera sido bueno que Hitler hubiera muerto como niño. Yo escribí un cuentito de ciencia ficción sobre alguien que toma una máquina de tiempo y lo hace. Y regresa al presente y encuentra que en vez del nazismo, cuando Hitler fue para elegirse en Alemania, su rival más grande era el Partido Comunista. Si no hubiera entrado Hitler, hubiera entrado Stalin. Stalin no le gustaban los judíos tampoco. Aún él quizá mató más judíos en Rusia que los que Hitler mató en Alemania. Pero como era nuestro aliado, ahora no hablamos tan mal de Stalin como hablamos de Hitler. Pero si hubiera entrado, no hubiera entrado Stalin mismo, pero hubiera entrado un representante que hubiera sido bajo Stalin como Castro lo era de Rusia en Cuba. Sí, pues el pensamiento ahí estaba, o sea, nada más. Sí, entonces, ¿quién nos dice que Hitler no fue la mejor opción para la historia en ese tiempo? Y por eso Dios no dejó vivir. Dios hace todo bien. Que entró Hitler en vez de Stalin quizá fue mejor para el pueblo judío. Yo estoy seguro que si Rusia hubiera entrado y la cortina rusa hubiera entrado así en vez de Hitler, que no hubiera una nación de Israel hoy. Eso pasó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera Segunda Guerra Mundial, pero Rusia simplemente hubiera políticamente tomado control, no hubiera ímpetu para haber comenzado, por ejemplo, la nación de Israel. Entonces, aún el matar de un hombre malo tiene sus consecuencias históricas. Ok, entonces, el resultado del segundo, el resultado del segundo del árbol de la ciencia de bien y el mal, siempre nos divide de nuestro ambiente en forma dañina. Cuando nosotros tratamos de poner esto en nuestras manos, en Génesis había 4 divisiones. Primero la división espiritual, la muerte, ¿verdad? Acusar a Dios del mal, ¿verdad? Entonces, esa mujer que tú me diste. Bien, al final de cuentas, el hombre acusa a Dios, y esto es, en los ateos lo oyes siempre, ¿verdad? Si hay un Dios, ¿por qué está el mundo así? ¿Verdad? Por la mujer que tú me diste, Dios, me hizo comer. Segunda división es división del hombre con sí mismo, división psicológica, ¿verdad? Miedo, vergüenza, son las dos que salen al principio en el primer Génesis 3. Tuve miedo, estuve avergonzado de mi desnudez. Y empiezan las fobias, empieza toda la división interna de un hombre. División entre humanos, acusación, justificación, ¿verdad? Adán justificándose a él y acusando a la mujer. Y luego en el siguiente capítulo, Abel siendo matado por Caín. También otra vez acusación y justificación. Y luego división con el ambiente, lo cual resistirá nuestros esfuerzos a vivir autónomamente.
Como dice Roberts también, Dios no hizo una nueva creación de cosas malditas en el Génesis 3. La maldición fue hecha, nos dice la Reina Valera y también el hebreo, por su causa. El hombre causó la maldición de la tierra en su mero hecho de tratar de dirigirla autónomamente. Esto indica que los animales tenían ya su cadena alimenticia. Sí, ya los animales se comían, digo, por eso. La muerte que habla con Adán y Eva fueron hechas para vivir para siempre. No creo que los animales hayan tenido esa misma promesa. El hecho de que Adán parece haber entendido desde el principio lo que era morir, no dijo, ¿y esa palabra qué es? Muerte. No veo nada en mi alrededor. Me enseña que él tenía ya un concepto de lo que era perder vida. Parte de las estructuras de los animales. Sí, bueno, los que creen en una maldición inmediata, muchos de ellos lo que creen es que Dios cambió en ese punto a los animales. De repente estaban en una segunda creación de algunos aspectos. El animal hubiera tenido dientes como conejo y de repente peca el hombre y salen los colmillos. No, vampiro, ¿no? Sí, ¿verdad? De repente los alacranes tenían una plumita atrás y de repente se les sale el pico. Como transgénero. Sí, que es con una operación divina. Okay. Pero la caída no abroga en la bendición cultural, pero la hace más difícil poner en práctica. Ahora la naturaleza va a pelear más fuerte en contra de nosotros y nosotros vamos a hacer decisiones separadas de la sabiduría de Dios en el tratar de implementar lo que hacemos. Dios nos dice en Santiago 1:5, si le pedimos sabiduría, Él nos lo da. Eso hubiera sido inmediato y automático en la creación precaída. Si yo hago una decisión que tendría consecuencias ecológicas, yo tengo la presencia inmediata del Señor para eso y Él me va a enseñar lo que debo hacer. Entonces, ese es el problema de la maldición. Fueron sacados del huerto y ahora tú lo haces por ti mismo como tú quisiste. Acuérdense, Dios plantó el huerto. Dios dio el ejemplo. Dios los sacó al desierto y dijo, ahora tú quisiste saber el bien y el mal por ti mismo, a ver cómo lo haces. Y el problema ecológico comenzó. Los animales mueren para proveer protección para el humano en ambiente áspero. Nos enseña Génesis 3:21. No es suficiente cuando sales al desierto usar hojas de higo. No te protege suficiente. Esta mañana yo no creo que ninguno de ustedes hubiera querido salir al ambiente hoy en día cubierto con hojas de higo. Solo me casas Resfriado. Solo en el verano, ¿no? Solo en el verano sale salud. Ahora, hablando del telos, del final. El mundo no acabará con un desastre ecológico, sino con la redención de nuestro cuerpo. Esto incluirá una recreación nueva del planeta. Entonces, el Señor nos promete. Nosotros tenemos que ser mayordomos, pero el Señor nos promete que Él todavía está dirigiendo el telos de la creación, el fin de la creación, y que no saldrá todo destruido por un catástrofe climático final. Doctor, me queda todavía esa duda. ¿Cómo entender entonces el versículo 30 del capítulo 1 de Génesis, cuando habla de que a todos los animales, toda planta verde les será dado para comer? Al hombre. No, pero se refiere aquí a la bestia, dice, y a toda bestia de la tierra,
y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. La cadena alimenticia. Y sí, parece ser que ahí no está dando esa facultad a los animales en esa altura. Tendría que ver la traducción, porque no estoy en el 31, a ver cómo... 30. 30 y 31 de Génesis 1, ¿verdad? Sí. Aquí estoy en el capítulo 30, eso no me va a funcionar. No, ahí ya es Ahí José. Sí. ¿Qué estamos viendo? La ignorancia. De las escrituras, pues es que es O sea, no había que eso, era que los animales no se comían entre sí. Lleva un año. Sí. ¿Sabe? Es verdad. God sovereignty, ok. A veces también nos sacan de la idea de Apocalipsis donde dice, ¿no? Que el cordero va a estar con Isaías. Ahí Que sí. el niño jugará con Ajá. el espíritu. Como que piensan que así era antes y va a ser otra vez. Pero están equivocados. Lo voy a tener que mirar. Eso sí, es una pregunta buena y lo voy a tener que ver. Y ya tengo que irme porque tengo que llegar al donde voy a tocar el grupo hoy. Órale. Dios no solo permite, pero manda el uso de la tecnología en el proceso de redención. Nos enseña el arca eso, ¿verdad? Dios nos salvó al hombre y a la mujer por milagro. Aún las tecnologías inventadas por los que no son hijos de Dios, Génesis 4, son permitidos y aún mandados a ser redimidos y usados por los hijos de luz. Los instrumentos musicales que inventó Jubal se usaron y se mandaron para usar para adorar a Dios en, por ejemplo, el Salmo 150. La tecnología, aún siendo buena en sí, el ladrillo, por ejemplo, en Génesis 11, se corrompe si se usa en contra de la dirección de Dios. Y sí voy a tener que... Caída, redención. Creación, caída, redención. Sí, estamos, sí, eso todo viene en la...